Queridos amigos de Edificando en la Fe, en esta hora les saluda una vez más a cada uno de ustedes que se encuentran en sus hogares, en sus centros de labores, sus centros de estudios, y nos encontramos a través de las potentes ondas radiales de esta emisora para compartir con ustedes del mensaje espiritual, del mensaje de Dios. Y en esta ocasión, para compartir bajo el título El misterio oculto desde los siglos. Recuerdo bien que este mensaje lo prediqué en una ocasión en un viaje a los Estados Unidos de Norteamérica. Y bueno, aquella noche de predicar este mensaje, pues muchas personas estuvieron bastante felices de oírlo y glorificaron a Dios por el mensaje que pudimos exponer aquella noche. Pablo, como apóstol a los gentiles, tiene expresiones maravillosas, impresionantes sobre su ministerio. Él, como parte de los santos de Dios, recibió una encomienda por revelación de nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. Y develó este misterio que, aunque consta abundantemente en las Escrituras, nadie en el pueblo judío se había percatado de esta gracia divina, o por lo menos no la resaltaban para nada. ¿A qué me estoy refiriendo? El misterio que Pablo dice, y vamos a leer el versículo o los versículos, el misterio tiene que ver con la herencia prometida a los creyentes. Esa promesa fue dada a Abraham. Ananías, recordemos, un profeta de la iglesia primitiva, tuvo la primicia de este misterio cuando se le dijo que Saulo de Tarso, ese que ahora estaba rindiéndose a la voluntad de Dios por medio de aquella visión en donde vio al justo y santo Jesús, pues bien, Saulo de Tarso, el que se estaba convirtiendo a Dios en aquella ocasión, llevaría el evangelio del reino a los paganos. Eso es lo que Ananías pudo recibir como palabra de Dios, como revelación. Hechos 9:15. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Mire esta palabra aquí en Hechos 9:15. El Señor le está diciendo a Ananías que aquel Saulo de Tarso iba a llegar a ser un instrumento escogido. Sí, un instrumento escogido para llevar su nombre, que significa hablar pues de la importancia que tiene nuestro amado Señor Jesús en el plan de salvación que nuestro Padre Celestial ha preparado. Dice, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. O sea, llevar ese conocimiento de quién exactamente es nuestro Señor Jesús a los gentiles, pero también delante de reyes y delante de los hijos de Israel. Pablo afirma que oyó esta orden. Por ejemplo, en Hechos 22:21, dice así: pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Mire, una vez más en el ministerio de Pablo, para que Pablo supiera lo que iba a ser el corazón de su ministerio. A las congregaciones gentiles Pablo les enseña
de este misterio de la gracia divina, el misterio de la gracia de Dios. Pablo se basa, por supuesto, en las Escrituras, o sea, cita a los profetas para comprobar esta revelación del Jesús resucitado. En Romanos 9:24 Pablo dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos ha llamado a entrar a esta salvación, sino también de los gentiles. Como también en Oseas, recordemos a Oseas el profeta, dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada le llamaré amada. Y en el lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Maravilloso, ¿verdad? Hijos del Dios viviente, refiriéndose a los gentiles. Por eso leímos en Romanos 9:24, también a los gentiles. En realidad, queridos oyentes, es el misterio manifestado en las Escrituras y confirmado por el Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 4. Leyendo lo cual, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿El misterio del Cristo? ¿Cuál será ese? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Misterio revelado por el Espíritu, es espíritu de entendimiento divino. ¿Qué es lo revelado? Sigamos leyendo en Efesios 3:4. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Lea usted, miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa. O sea, participamos también, como cualquier judío que crea en la promesa de Dios, que crea en las palabras del Mesías. Entonces somos copartícipes de la promesa en Cristo Jesús, por medio del Evangelio, que significa promesa en Cristo Jesús, promesa que se da a conocer por la predicación del Evangelio. Entonces el misterio revelado enseña que los paganos que luego se volvían a Dios como creyentes al Evangelio que se les había expuesto, esos expaganos, ahora creyentes en el Evangelio, recibirán con los judíos creyentes la misma herencia prometida a Abraham. Ya hemos leído, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. La misma promesa hecha a Abraham y a los judíos. Somos copartícipes de la misma promesa entonces, de la misma promesa dada al Padre de nuestra fe. Sigo leyendo ahora en Colosenses 1:26. El misterio, seguimos leyendo, porque hay mucha revelación acerca del misterio de Dios, misterio de Cristo. El misterio que había estado oculto desde los siglos. Vea, un misterio que había estado oculto desde siglos pasados. Dice desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. O sea, Dios ha revelado, ha manifestado ese misterio oculto desde los siglos y ha sido manifestado a los santos de Dios, a los santificados, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. O sea, la esperanza bendita, la esperanza de ser glorificados junto a Jesús un día. Así que Jesús, el Señor, es la simiente a quien fue hecha la promesa en Abraham. Jesús, nuestro Señor, Él es la simiente. Digo que fue hecha la promesa en Abraham a Él, porque precisamente Él es el centro de las promesas de Dios. Me refiero a que el Padre Celestial todo lo ha preparado para Él. Aquí hay algo interesante, maravilloso, considérelo. Lo que Dios hizo al principio en la creación del Génesis, lo hizo teniendo en cuenta y teniendo en mente al Hijo que un día iba él mismo a procrear en el vientre de la doncella. O sea, considerando al Jesús que habría de existir, el Padre Celestial hizo todas las cosas para que Él las heredara, para que Él las recibiera. Así que Jesús nuestro Señor es la simiente a quien fue hecha la promesa en Abraham. Lea Gálatas 3:19. Hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y usted dice, pero no entiendo cuándo a la simiente le hicieron esta promesa. Ya la simiente existía. No. Por eso dice aquí, hasta que viniese la simiente, porque la simiente no había venido. Pero entonces, ¿cómo fue hecha la promesa a una simiente que recién habría de venir en el futuro? Las palabras de Dios en el libro de Génesis, que dice a Abraham, contundentemente se le dice, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, y Dios dará la tierra a ti y a tu simiente. Así que, en ese sentido, en el libro de Génesis, al mencionar Dios, nuestro Padre, a su simiente, que vendría posteriormente, que existiría en el futuro, es que se dice que esa simiente heredaría de las promesas de Dios. Así que Jesús es nuestra esperanza de ser glorificados o inmortalizados para heredar la promesa antigua. Ahora usted se pregunta, pero entonces, ¿cuál es la promesa antigua? La promesa antigua es el reino de Dios implantado en la tierra. ¿Cómo así a nuestro Señor Jesús le fue hecha esta promesa? Porque Él es el rey escogido para implantar el reino de Dios y para sentarse a gobernarlo. ¿Y cómo nosotros decimos que Jesús nuestro Señor es la esperanza nuestra de ser glorificados o inmortalizados? Pues claro que sí, porque precisamente el Padre Celestial ha concedido a su Hijo que los que crean en las palabras de vida que han sido puestas en su boca, la promesa del reino de Dios, estos hombres y mujeres serán glorificados, llenos de la gloria de Dios, o inmortalizados, o sea, se les va a conceder la inmortalidad, así como el Señor Jesús recibió la inmortalidad cuando Él fue resucitado. Glorificados e inmortalizados, ¿para qué? Para heredar la promesa antigua, de estar al lado de la simiente de Dios, el heredero principal de lo que Dios ha preparado desde el tiempo antiguo. Así que, ¿está notando usted cuál es el misterio oculto desde los siglos? Usted puede darse cuenta que el misterio oculto aquí vendría a ser que no solamente los hijos de Abraham según la carne, sino también los hijos en el sentido espiritual de Abraham. Y los hijos
en el sentido espiritual de Abraham. Son aquellos que creen, así como en su momento el propio Abraham creyó. Entonces los que crean al evangelio de la salvación, que son las promesas de Dios para el futuro, ellos entonces, aun cuando no tuvieron la situación de nacer en medio del pueblo de Israel, sin embargo, aun cuando han nacido fuera del pueblo y de las fronteras de Israel, sin embargo, por creer a la misma palabra que Abraham creyó, ellos también heredan. Ellos también tienen el derecho a coheredar, o sea, a ser coherederos. Esta es la maravillosa palabra que en este día nos enseña el misterio oculto desde los siglos. ¿Cuánto valía un gentil a los ojos de un judío tradicionalista que no tuviera las palabras del Mesías en mente? Pues que los gentiles no valían nada. Sin embargo, los que tienen la palabra del Cristo, entendemos que en esto de recibir el llamado de Dios, el evangelio de la salvación, no tiene en realidad nada que ver que seamos o no del pueblo de Israel. Lo importante aquí es que creamos de todo corazón al evangelio salvador. Entonces la semilla de Dios será implantada en el corazón, y aun cuando fueran del pueblo gentil, tendrían pleno derecho a recibir la bendición. Por eso, mis queridos amigos y hermanos que nos escuchen y que sintonizan estos programas, vean ustedes el misterio de Dios. ¿Ustedes habían leído en Efesios capítulo 1 acerca de ese misterio? Ustedes se preguntaban acerca de qué misterio era el que se estaba proponiendo allí. Y el misterio ya ha sido revelado. No solo los judíos de carne y sangre, no solo los descendientes naturales de Abraham, sino también los gentiles, aquellos que no tienen un vínculo carnal, un vínculo de sangre con el padre Abraham, tienen un vínculo, y el vínculo está en tener la misma fe a las promesas de Dios que tuvo Abraham. Por eso escrito está que Abraham creyó y le fue contado por justicia, o sea, para que hiciera las paces con Dios y sea del agrado de Dios. Así también dice el mismo Pablo que nos será contado por justicia a los que, aunque gentiles, hayamos creído a esta palabra de vida. Amigos queridos, hermanos queridos, crean al evangelio, crean a esta palabra maravillosa, crean a esta palabra de vida, porque si ustedes creen, entonces sucederá que podrán entrar por la puerta de la salvación, como está escrito, como nuestro Señor Jesús decía de sí mismo, que Él era la puerta, y el que entraba a través de Él se salvaría. ¿Cómo así el Señor Jesús es la puerta? ¿Y quiénes son los que entran a través de esta puerta? El Señor Jesús es la puerta porque tiene el anuncio, las promesas, tiene la semilla para sembrar en el corazón. Los que creemos pasamos a través de la puerta, y una vez que hemos pasado a través de esa puerta, nos encontraremos en la senda estrecha, la senda angosta de la salvación. Desde luego, hay que caminar la senda estrecha. Hay que seguir, aunque sea difícil andar, aunque sea difícil caminar, aunque se presenten de repente cosas contrarias, aunque se presenten problemas y situaciones diferentes,
Ya los que hemos creído, hemos atravesado la puerta, estamos en el camino hacia la salvación plena y debemos entender esto. Al final de la senda estrecha está la meta. Y la meta es precisamente ser glorificados o inmortalizados por nuestro amado Señor Jesús. La salvación plena, por supuesto, se recibe cuando nuestro Señor Jesús transforme a los que hayan llegado vivos hasta el día final de esta era, o resucite a los que han dormido en la muerte. Por eso debemos tener confianza en nuestro amado Señor Jesús, que en el día final, en el día postrero, nos hará oír su voz de un modo u otro, y seremos entonces glorificados e inmortalizados conforme las promesas de Dios, para que podamos ver con nuestros ojos al Rey en su hermosura, al Rey escogido, al Rey elegido, para que podamos nosotros entrar por las puertas de la ciudad santa de Jerusalén, que nuestro Señor Jesús habitará, que nuestro Señor Jesús transformará milagrosamente en el centro del reino, en la capital del reino que regirá a todas las naciones. Maravillosas noticias, ¿verdad, querido hermano? Vea usted este misterio. ¿Se alegra en este misterio? ¿Se regocija usted en este misterio? En el libro de los Hechos dice: alégrense gentiles con mi pueblo. ¡Qué maravilla! Los gentiles alegrándose con los que son del verdadero pueblo de Dios por creer a las palabras del Evangelio. Quisiera hacer una oración para que los que creen a esta palabra y a esta promesa, los que reciben la semilla, la simiente santa del Evangelio de salvación, puedan ser conscientes que empiezan a caminar en la senda. Querido Padre Celestial, Dios Todopoderoso y maravilloso, en esta hora invocamos tu santísimo nombre para suplicarte que a todos aquellos que han creído y que te agradan ahora y que tú ya no les tienes en cuenta el pecado porque los lavas por medio del sacrificio obediente de tu Hijo, oh Dios mío, te suplicamos que les ayudes a caminar en la senda angosta. No es fácil, pero sin embargo ayúdales, oh Dios mío, a seguir caminando cada día hasta llegar a la meta del supremo llamamiento tuyo, hecho en Cristo Jesús por la predicación del Evangelio del Reino. Gracias, querido Padre Celestial, por darnos esta oportunidad de enseñar este misterio que había estado oculto por generaciones, que no se había hablado de él, que no se había dicho de él, que los gentiles son coherederos con Abraham y con todos tus siervos, que te agradaron creyendo a tus promesas a través de los siglos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, nos encontraremos en una próxima ocasión a través de esta frecuencia en el dial y llegaremos a ustedes con este vuestro programa Edificando en la Fe. Hasta la próxima.